Hola a todos, bienvenidos a este canal donde hablamos de narcisismo y de relaciones narcisistas. El tema de hoy, el daño moral que invariablemente sufres por estar en una relación con una persona narcisista. Por ejemplo, el daño moral que te ocasiona el no haber protegido o el no proteger a tus hijos de la agresión o del abuso de tu pareja narcisista. ¿Y qué es el daño moral? Es cuando haces o dejas de hacer, como en este caso, o permites que otra persona haga algo que atenta contra tus principios morales y tus valores fundamentales. Y eso te hace sentir muchísima culpa, tristeza, vergüenza, enojo, además de que te hace sentir una persona mala, indigna y que no mereces nada bueno. Y este término de daño moral surgió con los veteranos de guerra, por el daño moral que sufrían cuando regresaban a sus hogares y no podían, con la culpa y con el remordimiento por haber cometido hasta los actos más atroces con niños, con mujeres y con haber cometido asesinatos estando en la guerra, y eso iba en contra de sus principios y sus valores morales. Algo similar sucede cuando estás en una relación con una persona narcisista, por ejemplo, con los hijos. Tú permites de alguna manera el daño que les hace la pareja narcisista a tus hijos. No puedes hacer nada para evitarlo, o lo que haces no es suficiente. Y eso te vuelve una especie de cómplice, además, a los ojos de tus hijos, y crecen muy resentidos y muy enojados contigo también, con el padre o la madre narcisista, por supuesto, pero también contigo. Y te dicen: mamá, ¿por qué no me defendiste? Tú sabías lo que él hacía. ¿Por qué no me protegiste? O papá, ¿por qué te ibas a trabajar todo el día, regresabas hasta en la noche y nos dejabas solos con ella? Tú sabías cómo nos agredía, cómo nos castigaba, y tú no hiciste nada. Ese es el daño moral, el que perpetúa el daño, el que hace el daño, el que agrede a los hijos, es el padre o la madre narcisista, pero tú, como su pareja, al quedarte en esa relación, sufres un daño moral. Otro ejemplo de daño moral es en el área sexual. Cuando aceptas o participas en prácticas sexuales que tu pareja te sugiere, te manipula, te amenaza para que hagas, y tú, con tal de conservar la relación y mantenerlo contento, accedes a hacer prácticas sexuales que van en contra de tus principios morales. Por ejemplo, sadomasoquismo, relaciones abiertas, sexo grupal. Y una vez que ya lo hiciste, que ya accediste, o a veces cuando ya terminó la relación y terminas separándote, o porque te descarta la persona narcisista, a pesar de todos los esfuerzos y el daño moral que sufriste al, al hacer cosas, a prácticas sexuales que atentaban contra tu dignidad, eh, te descarta de todas maneras y tú sufres un daño moral que yo veo en mi consulta con muchísimo dolor. Ese es el daño moral. Estos dos ejemplos son los más frecuentes, pero también puede ser que tú, hablando de hijos de nuevo, que tú seas quien descuida a los hijos o seas negligente por insistencia de tu pareja de dejarlos solos, de irse de viaje, de ser pareja de una persona narcisista. Es un trabajo de tiempo completo.
y terminas descuidando a tus hijos. También no eres la madre o el padre que tú pudieras ser si no tuvieras una pareja narcisista. ¿Por qué? Porque es tanto el dolor, la angustia, ese sube y baja el estrés de vivir con una persona narcisista, que tú terminas muy afectada, muy afectado. Y ustedes saben que cuando alguien vive en un estado de estrés prolongado, no puede ser la madre o el padre que pudiera ser o que desearía ser. Además de que hay un mecanismo de defensa en las víctimas sobrevivientes de parejas narcisistas que se llama disociación, y consiste en que te desconectas de partes de ti para poder tolerar el dolor y la angustia y seguir funcionando, digamos, en la relación. Y con mucha frecuencia las parejas de narcisistas sufren de disociación, y cuando te disocias te desconectas del dolor, te desconectas de lo malo, pero también te desconectas de lo bueno. Te desconectas de ti, te desconectas de los otros. Y entonces son esas madres que están pero que no están. Estás como ausente, como autómata, como anestesiada. Entonces los hijos crecen además muy resentidos contigo porque no contaban contigo, no estabas presente, la disociación no te deja estar presente. Y o el padre, en el ejemplo que les puse, que se va todo el día, se disocia de esos sentimientos de dolor que le produce ver el abuso de la esposa narcisista a sus hijos, y se desconecta de ese dolor para poder mantener la relación. Ese es otro ejemplo de daño moral. Otro, cuando tú abandonas o te alejas de tus padres, incluso en la enfermedad y en la vejez y hasta en la muerte, por insistencia, por manipulación de la persona narcisista, o porque te alejó y te llevó a vivir a otro país y no te permite visitarlos con la frecuencia que tú quisieras. Este es otro ejemplo muy frecuente de daño moral. Tú tratas de enfrentarlo muchas veces a tu pareja narcisista, que te prohíbe de alguna manera irlos a ver, y es tanto el caos, el conflicto y la agresión que sufres tú, o incluso también tus hijos, si los tienes, que eliges mantener las cosas en paz y no vas, o en una semipaz, porque nunca hay paz con una persona narcisista, sobre todo nunca hay estabilidad. Ese es otro ejemplo. Otro más, cuando eres el hijo dorado o la hija dorada de una persona narcisista y eres empático, tú sufres daño moral al ver la diferencia que hay en el trato de tu madre narcisista o de tu padre narcisista, o de los dos, hacia tus hermanos. Tú gozas de todos los privilegios y ellos son menospreciados, son invalidados, son manipulados, son descuidados, la madre es indiferente con ellos, y todo eso te hace sufrir también a ti. Otro ejemplo de daño moral es cuando tú permites y perdonas a tu pareja narcisista por infidelidades. Esta es muy común, ya sea una o sean varias, incluso hasta te pueden pedir perdón, te convencen de ir a terapia de pareja y tú los perdonas y ves que te lo vuelven a hacer, porque invariablemente sucede, y acarreas un daño moral profundo, porque jamás pensaste que ibas a ser de esas personas que perdonaran una infidelidad. ¿Y cuáles son las consecuencias para ti de ese daño moral por haber estado en una relación con una persona narcisista?
tienes profundos sentimientos de culpa. Culpa por haber permitido ese abuso contra tus hijos. Culpa por no haberte ido antes. Culpa por haber abandonado a tus padres o no haber estado en el momento en que más te necesitaban o no haberte despedido de ellos en caso de muerte. Culpa por permitir el abuso, por ejemplo, si es un jefe narcisista, en el lugar de trabajo a otros compañeros o a otras compañeras. Culpa por ver que tus hijos crecieron con tan baja autoestima, que se relacionaron, que escogieron parejas narcisistas y que están repitiendo tu historia. Eso es profundamente doloroso y te causa muchísima culpa. Culpa por no haberte quedado cerca de tu hermana. Por ejemplo, cuando enfermó, profundos sentimientos de culpa, vergüenza, te sientes indigna, que no mereces nada de lo de bueno que hay en esta vida, no mereces que te quieran, mereces incluso castigos. ¿Por qué? Por haber sido una mala madre, un mal padre, un mal hijo, un compañero desleal en el trabajo. También padeces intensa rumiación, una rumiación excesiva, que son estos pensamientos repetitivos, obsesivos, que no te abandonan. ¿Por qué no me fui? ¿Por qué me quedé tantos años? Me hubiera ido cuando mis hijos eran más chicos y no habría pasado esto que mi hijo ya tiene hoy problemas de adicciones. Antes me hubiera ido antes de que mi hija se casara con esta pareja narcisista tan violenta y que los hace sufrir tanto. Esta rumiación, ¿por qué permití? ¿Por qué perdoné la infidelidad? ¿Por qué me fui de viaje tantas veces con mi pareja narcisista y por qué dejé solos a mis niños? Yo no quería. ¿Por qué? ¿Por qué hice esto? Hubiera hecho otra cosa. Esta es la rumiación. Y la rumiación te enferma y además te enlaza con la culpa, te hace sentir culpable también. Entonces es ese círculo vicioso que el daño moral de estar en una relación así te causa, de rumiación excesiva, más culpa, y luego más rumiación y luego más culpa, y no llegas a ningún lado porque ya pasó ese daño. Sufres estrés postrauma y enfermedades de todo tipo, desde musculares, migrañas, cardiovasculares, enfermedades autoinmunes, depresión. Otra consecuencia es la mala relación que tienes con tus hijos, porque ellos están enojados con ambos padres, no solo con el perpetrador del daño, digamos, no solo con el padre o la madre narcisista, sino también contigo, por no haberlos protegido, por no haber sido esa madre o ese padre que tanto necesitaban. Y ¿Y cómo te recuperas del daño moral? Primero, psicoeducación. Infórmate de lo que es el narcisismo y del tipo de dinámicas que se dan en este tipo de relaciones, del vínculo traumático que se genera debido a la alternancia entre los buenos y los malos momentos, lo que te hace tener la esperanza de que esos buenos momentos van a regresar. Infórmate de la disonancia cognitiva que te hace justificar aún los peores comportamientos, de la disociación. Infórmate de las tácticas de manipulación tan hábiles y tan sutiles que utilizan, del gaslighting, que te hace dudar de ti, de tu propia percepción y realidad, y que te hace sentir siempre culpable. La información es poder, la información alivia y abre la conciencia. Después, trabaja en tus sentimientos de culpa y de vergüenza. Tú no eres culpable.
tú también fuiste víctima, hiciste lo mejor que pudiste con el grado de conciencia y de información que tenías en ese momento. Hasta hace muy poco tiempo esta información no existía. Tú no sabías que estabas con una persona narcisista que te estaba manipulando y que estaba abusando del poder que le daba tu amor y tu vulnerabilidad. No sabías que estabas con una persona que se aprovechaba de ti, que te explotaba, que te utilizaba sin la menor empatía. Tú no lo sabías. Así es que tienes que hacer lo que sea necesario para perdonarte. Recurre a tu fe. Haz lo que sea necesario. Después trabaja en la autocompasión. ¿Qué es la autocompasión? Tratarte a ti mismo, a ti misma, como tratarías a alguien que estuviera pasando por lo mismo que tú, a alguien que tú quieres. ¿Cómo le hablarías a tu hija, a un querido amigo que estuviera sufriendo este daño moral por lo mismo que tú? ¿Qué le dirías? Bueno, esa autocompasión la tienes que emplear contigo. La otra es, si es con los hijos, trata de ser hoy la madre o el padre que no pudiste ser. Pide perdón y trata de reparar el daño en la medida de lo posible. Sé paciente. Otra es, trata de reparar el daño y pedir perdón si con tus padres, con tus hermanos, con tus compañeros del trabajo para los que no pudiste ayudar o estar presente como hubieras querido. Trata de reparar ese daño. La otra, trabaja mucho en tu amor propio. Haz ejercicio, aliméntate bien, rodéate de personas que te aprecien y que te quieran. Y por último, mantén hábitos saludables. Con esto terminamos este gran tema del daño moral. Los invito a suscribirse, les agradezco y los espero la próxima semana. Gracias.